otra cosa, eliminar la rotonda de la Plaza Baquedano, instalar nueva luminaria, también recuperar las fachadas del sector. Todo esto es parte de las medidas que contempla el proyecto de recuperación y transformación del eje Alameda Providencia, que involucra una inversión cercana a los 115.000 millones de pesos. Queremos profundizar en la viabilidad de este proyecto. Estamos para esto con el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Jorge Insulza. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. A ver, lo primero es, en el fondo, ¿cuáles son las razones que justifican que se cambie o se transforme un espacio que para muchos es bien icónico? Ayer preguntábamos en la calle y había mucha gente que decía, pucha, igual me parece raro que cambie un lugar que ha sido tan histórico que nos pertenece a todos. ¿Hay una justificación, una necesidad de hacer este cambio? Sí, bueno, a ver, yo creo que uno como, de alguna manera, cuando estudia la ciudad y entiende los procesos de cambio que tienen que ocurrir, tenemos que ser conscientes de que probablemente este espacio, que es uno de los más icónicos de la región metropolitana, ha tenido un proceso importante socioespacial en los últimos, 5 años o 3 años, ¿no es cierto?, el 2019, con el estallido social y la pandemia. Claramente, la forma en cómo uno se mueve dentro del espacio público y cómo ocupa, en el fondo, la ciudad cambió. Por lo tanto, yo creo que efectivamente merece una revisión y merece también, de alguna forma, una manera de entender lo que hoy día significa, insisto, usar la ciudad cuando estamos pensando en nuevas formas de caminabilidad, en el fondo incluso incentivar la paseabilidad, ¿no es cierto?, incentivar la reunión de personas con nuevos tipos de distanciamiento, el nuevo tipo de espacio de sistemas de transporte, la electromovilidad. O sea, yo creo que efectivamente este espacio, como un nodo urbano, si se puede definir de manera más técnica, claramente tiene una función bastante clave en la ciudad, además de, por supuesto, su memoria urbana, que tiene, ¿no es cierto?, una historia a lo largo de toda la historia de Chile, básicamente, no solamente de Santiago. Entonces, creo que entender que tiene que tener un nuevo funcionamiento y pensar en nuevas formas de cómo disponerse frente a las citadinas y los citadinos me parece que es correcto. Jorge, no sé, pero me da la impresión de que también aquí hay un argumento como estrictamente urbanístico, si uno quisiera, incluso desde el punto de vista del tránsito, porque las rotondas en el tiempo han ido quedando como un poco obsoletas. En su momento se pensó que era una buena solución, a lo mejor para ciudades que tenían menos autos, no sé cuál fue exactamente el fundamento, pero hoy día las rotondas son un problema, digamos, no es algo que logre generar un tránsito más expedito, al revés, lo complejiza, ¿no? Claro, sin duda, pero es que lo que yo entiendo que justamente lo que se busca hoy día con proyectos es articular de alguna manera los distintos ejes. Bien sabemos que la Alameda Providencia, uno siempre habla de ello, ¿no es cierto? Es un eje, ¿no es cierto? Es uno de los ejes que cruza, pero también está el parque forestal, está justamente el río. O sea, finalmente este espacio, más que una rotonda, yo lo entiendo como una gran plataforma, ¿no es cierto? Un espacio cívico abierto que va a tener que ser repensado. Y lo que yo entiendo que en este nuevo proyecto, que me parece interesante, además de la autoridad, entiendo que se quiere incluir justamente la opinión de las personas de cómo ellos de alguna manera perciben esta nueva imagen de la rotonda, ¿no es cierto? O sea, no es la rotonda, sino que es un espacio, No, por eso. yo lo entiendo. A eso me refería, que en el fondo lo que han señalado las autoridades es que lo que desaparece es la rotonda, y ayer se hablaba de generar ahí una gran explanada que le dé protagonismo al peatón, por un lado, y que junte los parques que ahí se encuentran, que es el Parque Balmaceda, el Parque Forestal, porque en el fondo queda cada cosa por su lado y no está demasiado integrado. Buscan hacer como un gran polo de integración ahí, hasta los detalles que se dieron ayer. O sea, por lo tanto, desde tu punto de vista, es correcto eliminar la rotonda para dar paso a esta gran explanada que vamos a ver qué características va a tener, digamos. Sin duda, lo que pasa es que, yo insisto, yo creo que, claro, pensar solamente una rotonda donde a lo mejor la actividad se prioriza el automóvil, yo creo que es justamente lo contrario, lo que se está buscando, ¿no es cierto?, hoy día, de cómo los distintos móviles se mueven también, insisto, y tenemos que pensar también en que hay personas que se desplazan, por ejemplo, en scooter o en otros tipos de transporte, que ya no es solamente la velocidad que tiene un automóvil como tradicionalmente lo conocemos, y más aún, obviamente, la permanencia que genera este espacio cívico dentro de lo que es Santiago, con toda su memoria y con todo lo que conlleva. Por lo tanto, yo creo que yo confío en la habilidad del diseño urbano, ¿no? Hoy día tenemos muchas buenas
posibilidades de repensar espacios públicos, y cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en distintas velocidades que tiene que tener la ciudad, efectivamente podemos estar pensando en que pueden haber permanencia, y en ese sentido, claro, la rotonda, cuando uno la piensa como tradicionalmente, como un concepto del urbanismo que básicamente deja recorrer automóviles en su entorno, yo creo que lo que se está pensando justamente es un espacio mucho más multidinámico, ¿no es cierto?, con muchas más actividades, donde también acogen, por supuesto, lugares de permanencia. Y yo creo que ahí, honestamente, incluso, bueno, toda la discusión que ha habido sobre los elementos que conlleva lo que tiene hoy día la plaza, ¿no es cierto?, lo que ha ido quedando, por así decirlo, yo creo que mientras menos elementos y que sea más una explanada, que sea justamente que albergue distintos tipos de uso y de festividades en el lugar, me parece que puede ser correcto. Pero yo honestamente creo que más que pensar en una idea ahora per se o preestablecida, yo creo que lo importante, y aquí uno como arquitecto urbanista sería muy interesante ver, insisto, distintas maneras y diseños urbanos, ¿no es cierto?, de gente tanto, ojalá del medio nacional, que hay colegas y colegas muy destacados que pueden perfectamente trabajar en un proyecto de esta naturaleza. Sí, ahora, hay un trauma reciente, ¿no?, que es el estallido social, todo lo que pasó ahí, la vandalización del espacio y la destrucción. Básicamente Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, Plaza Italia, como tú le quieras llamar, quedó fuertemente destruida. Y yo tengo algunas dudas y te quiero preguntar por las expectativas que se están poniendo en este nuevo proyecto, en ese sentido, en el sentido de que haya manifestaciones pacíficas, que ahí cohabite la manifestación con las personas que tienen su residencia. ¿Se puede, a través del diseño, mejorar o aminorar las posibilidades de destrucción, o eso pasa más bien por el comportamiento de las personas? Porque si hay una explanada, no sé, me imagino que va a tener distintas características. ¿Qué nos garantiza que no se vaya a destruir? O sí, efectivamente, desde el diseño podrías hacer algo que es menos fácil de destruir. Claro, bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que es el gran desafío que hoy día nos vemos instalados sobre todo en este tipo de espacio. No tenemos que olvidar que este espacio es un espacio de escala intercomunal, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que decir, o sea, no es eminentemente un espacio que, por ejemplo, podría ser una plaza o un área más reducida que podría estar dentro de una residencia, que es distinto, donde la gente, por ejemplo, obviamente resguarda sus áreas comunes. En este caso estamos hablando, perdón, de áreas que son de una escala intercomunal. Entonces, lo que yo diría es que yo confío en que el diseño urbano, de alguna manera, cuando uno, diría dos cosas. O sea, lo primero es que el diseño urbano hay que pensarlo de manera más integral, y el uso de suelo es tremendamente importante. O sea, vale decir, el hecho que se logre restablecer o de alguna manera incentivar nuevamente al uso de vivienda, y vale decir uso mixto, por ejemplo, que también eso coaccione con comercio, con equipamiento, con servicio. Eso yo creo que son ejemplos que por lo menos hay en otros lugares del mundo que pueden funcionar, porque son finalmente lugares donde la gente también no solamente lo usa, sino que habita ese lugar, y por lo tanto se establece lo que se llama la vigilancia, incluso casi desde los mismos residentes. O sea, en la manera en que existen personas que están en el lugar y permanecen, también de alguna manera, ¿no es cierto?, eso resguarda el lugar. Eso por un lado. O sea, como que la seguridad, por así decirlo, tiene que ver también con la intensidad de uso, pero no me refiero solamente al uso que podría tener una festividad, por ejemplo, una celebración, sino que personas también volviendo a vivir estos espacios. Bien sabemos que desde el estallido social mucha gente emigró, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero mucha gente incluso emigró temporalmente, no hay que olvidar eso. O sea, esto también puede ser, en la medida que se ven nuevas iniciativas de las autoridades, como ahora uno está leyendo, y que me parece muy interesante, podría también suscitar y generar interés en volver a establecer áreas, insisto, de residencia. Pero yo creo que ahí también, claro, el otro punto es justamente la actitud, el comportamiento cívico que nosotros tenemos en Chile, y que yo insisto, este espacio en el fondo de alguna manera es un espacio que todos y todas lo sentimos que es de nosotros y nosotras. Entonces, por eso que yo creo que esa escala, de alguna manera, de ciudad a escala intercomunal, no podemos olvidarla. Por lo tanto, yo creo que aquí, por ejemplo, cuando hablamos de esta explanada, probablemente hay un espacio dentro de este gran espacio, por así decirlo, de plaza, que podría tener ciertas actividades como más escénicas, pero también el tratamiento de los bordes, porque cuando hablamos estamos hablando de este proyecto, y me imagino, sin haber visto obviamente una solución en particular todavía, pero yo me imaginaría que hay una zona explanada que, insisto, que tiene un carácter más público, que tiene un carácter más
¿no es cierto?, de algún tipo de celebración, pero también esto conlleva, para mí por lo menos, mi punto de vista, es un proyecto un poco más, ¿no es cierto?, si bien ambicioso en términos de estudiar bien los bordes que tiene este espacio, porque cuando uno estudia todos los bordes en el sector oriente, sur y norte, en toda su extensión, nos vamos a encontrar que, insisto, hay distintos usos de suelo. O sea, hay bordes que están mucho más asociados con vivienda en altura, hay otros bordes que tienen parque. Entonces yo creo que no es solamente la explanada que resuelve el problema, sino que yo creo que es un plan integral donde cada uno de los bordes se articula con esta explanada, ¿no es cierto? Y habrán algunos de esos lugares, por ejemplo, hacia donde está Vicuña Maquena, donde perfectamente puede seguir desarrollándose, por ejemplo, vivienda de buena calidad, en altura media, ¿no es cierto?, evitando obviamente la verticalización, que bien sabemos que también nos ha hecho harto daño en la ciudad, pero yo creo que esas cosas se pueden trabajar. Entonces, creo que cuando uno tiene circuitos bien integrados en la ciudad, o sea, yo siento que este espacio es una oportunidad para traer de nuevo diseño urbano que voy a ser a lo mejor un poco crítico, pero que lo he visto poco últimamente en los últimos años en la ciudad. Hemos visto muy buenas, por ejemplo, creo yo, hemos visto muy buenas restauraciones y regeneraciones de centros, de edificios cívicos, simbólicos, que me parecen excelentes, pero yo creo que esta es una tremenda oportunidad porque aquí estamos hablando de un espacio público multiescalar, donde tiene bordes con distintos usos del suelo, donde tiene ejes que son tan emblemáticos como la Alameda, ¿no es cierto?, y que por lo tanto llaman justamente a un proyecto de esa naturaleza de escala. O sea, yo esto no me lo imagino solamente, insisto, en un rediseño formal, sino que aquí tendrá que haber un estudio mucho más acabado, por ejemplo, también entendiendo cuál es el comportamiento de las personas, cómo las personas se mueven, tendrán que preguntarse, por lo tanto, aquí estamos hablando de un tema más multidisciplinario, donde incluye, ¿no es cierto?, estudio del espacio, de la psicología del espacio, de la sociología, ¿no es cierto?, de la proxémica del espacio. O sea, yo creo que es un proyecto bastante más ambicioso en ese sentido y me parece excelente. Oye, Jorge, ¿y qué valor le otorgas tú a la idea de también hacer participar a la ciudadanía? Que ahí yo no sé exactamente cuál ciudadanía va a participar, si quienes viven ahí, si quienes están dentro de la comuna, de las 4 comunas que beneficia este proyecto, todos, porque al final este es como, todos en la región metropolitana al menos, porque este es como un ícono de nuestra capital y con esta o sea, con este carácter de intercomunal, digamos. ¿Qué valor tiene eso y cuánto se le debe preguntar a la ciudadanía? Bueno, el valor es absoluto, es indiscutible. Primero porque, como tú muy bien dices, efectivamente, este es un eje, recordemos que históricamente es el eje de acceso además de la ciudad. O sea, y también es importante decirlo, no quiero dejar de decir solamente este punto, que yo creo que este eje representa además muchos otros ejes cívicos intercomunales que tienen distintas ciudades en Chile. A propósito, ¿no?, de lo que ocurre en Valparaíso, a propósito de lo que esperan otras ciudades en Chile también de tener, ¿no es cierto?, la oportunidad de mejorar o de regenerar, ¿no es cierto?, su eje cívico probablemente el más importante. Entonces, en ese sentido, creo que al estar pensando en esa situación, y además incluso pensando en todo el esfuerzo que estamos llevando en los últimos años con tener una nueva constitución y pensar y además preguntarnos nosotros mismos qué queremos para el Chile de los próximos años, yo creo que este eje es indiscutible que debe tener una participación mayoritaria. Y aquí no estamos hablando solamente de las personas que van a trabajar aquí, transitan por lo menos 2 millones de personas diariamente, entonces eso es un dato muy importante, es casi, no sé, la cuarta parte de la población de Santiago, lo cual hace que son ejes que tienen alta, ¿no es cierto?, vinculación con la ciudad en distintas funciones que uno tiene al día a día. Ir a comprar, ¿no es cierto?, ir a trabajar, bueno, yo tengo la suerte, voy a la universidad cerca, entonces, por lo tanto, hay una relación muy intrínseca, hay una relación muy cercana de las personas con este eje, por lo tanto, la participación es absolutamente prioritaria. Y aquí nuevamente, hoy día tenemos muchas nuevas herramientas y eso es interesante. Yo creo que la pandemia, que nos ha dejado mucha merma, también nos ha enseñado que hoy día hay otras formas, sobre todo el trabajo con imágenes, el hecho de adelantar proyectos, por ejemplo, de cómo se va a ver un espacio, de animar imágenes. Podemos aprovechar toda esa plataforma para justamente mostrarle a las personas cómo podría verse o cómo podría usarse, más que verse, no solamente ver, sino que cómo podría usarse de manera mucho más dinámica este espacio y que lo que ellos quieren. Pero sin duda es un tema que yo creo que tiene que estar
instalado y que yo, si no mal recuerdo, el año 2015, cuando partió el proyecto, y que también es importante decirlo a propósito, yo creo que cuando los proyectos también generan confianzas, porque yo creo que estos proyectos también, primero tiene que haber una suerte de confianza entre aquellos que en el fondo promueven estos proyectos, ¿no es cierto?, con la comunidad. Y tengo la sensación que, además, ¿no es cierto?, que el presidente Boric lo está lanzando, me parece que aquí también hay agentes de cambio que yo encuentro bien relevante que está ocurriendo. Aquí está el gobernador Orrego, que fue intendente en su oportunidad, está la colega Carolina Toá, que también tuvo un rol importante en lo que fue el Centro Santiago, y por supuesto todos los nuevos alcaldes y alcaldesas, Claro. sin desmerecer a ninguno o ninguna, pero lo que quiero decir es que también lo que es interesante, probablemente que a lo mejor se discute poco sobre este proyecto, es cuál es el modo operandi, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gobernanza que hay detrás que puede facilitar que esto funcione? Y yo creo que pongo en mi cuota de confianza en aquellas personas, insisto, que han sido agentes de cambio, que conocen muy bien la ciudad, que conocen muy bien este eje, y que por lo tanto esta acción, ¿no es cierto?, mancomunada con distintos profesionales, alcalde, alcaldesa, obviamente, y todos los profesionales que hay detrás que tienen un rol muy importante, debería generar insisto, yo creo que es una tremenda oportunidad para el país generar un proyecto de esta envergadura y ojalá replicarlo Claro. en las ciudades a lo largo del país. Ya, pues vamos a ver si se replica. Efectivamente, aquí yo creo que la figura del gobernador ha sido una de las novedades que permite también que esto se materialice después de varios años. Te queremos agradecer, Jorge Insulza, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, por haber conversado y profundizado en este tema junto a nosotros esta mañana. Que tengas un muy buen día. Lo mismo que usted, que esté muy buen día. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.